No hace mucho le comentaba a Carlos Alasraqui que si López Obrador no hubiera sido político, hubiera sido un gran publicista o guionista, pues si algo sabe hacer es contar historias. No importa qué tan absurda o maravillosa sea, si la historia está bien contada, vende. Y cuando digo vende me refiero a que el objetivo final, que es la gente, recibe de manera certera el mensaje, producto o servicio, a tal grado que incluso se convierte en embajador de tu marca y la defenderá con su propia vida si es necesario. Justo eso es lo que hacemos los publicistas, crear una necesidad, posicionar una marca y lograr que el consumidor se haga uno con ella. Y si no me creen, tan solo pónganse a discutir con un consumidor de tecnología en teléfonos celulares entre si Apple o Android es mejor. Ahí me cuentan cómo les va. Sin duda el ser humano es un ente que se puede analizar desde diferentes ángulos, pero visto desde el marketing o la publicidad es tan interesante como complejo, más aún si este es mexicano. Y es que todo radica en conocer las entrañas, nunca mejor dicho, del comportamiento del consumidor. Si bien ese comportamiento es multifactorial y complejo, ya que inciden varios elementos como los sociales asociados con el desenvolvimiento y estatus dentro de su esfera de acuerdo al nivel académico, económico y cultural, también juegan un papel importante las tradiciones y las costumbres. Factores que determinan el comportamiento como consumidores, ya que en función de la proximidad del entorno social es el tamaño de la influencia. Es decir, resulta más determinante la influencia de la familia inmediata, mamá, papá, hermanos, que las de los tíos o abuelos y qué decir de los vecinos. Pero por otro lado también resulta determinante el espacio geográfico, es decir, el tamaño de influencia del medio ambiente inmediato, o sea, el país, el estado y el barrio o la colonia donde se vive. No es lo mismo crecer y vivir en Dinamarca que en México, aunque tengamos un sistema de salud al mismo nivel, como tampoco es lo mismo crecer y vivir en Tepito, en Ciudad de México, que en San Pedro Garza García, en Nuevo León. Otra variable interesante y no menos compleja es la variable psicológica, y así se podría hacer un recuento de las variables que intervienen en el comportamiento del consumidor y encontraríamos un campo fértil para la influencia multifactorial. En otras palabras, la manipulación de masas. La favorita de los políticos en todo el mundo, pero en México sin duda es un festín. Y en un momento más vamos a profundizar ahí. Como saben, sigue el conflicto entre los trabajadores del Poder Judicial y el gobierno de la mal llamada 4T por la reforma que quieren consolidar antes de que el viejo guango se vaya a la chingada. Ante la gravedad de esta situación, en un intento más por frenar el proceso de reforma al Poder Judicial, ya aprobada por la Cámara de Diputados, la señora presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, abrió el jueves una consulta a los ministros y ministras para determinar si puede ordenar que se suspenda el dictamen. Norma Piña abrió dos consultas al Pleno tras recibir solicitudes de jueces y magistrados para que la Corte tome acciones en defensa de la independencia judicial, pues considera que legalmente no está claro si ella puede actuar en el sentido que se pretende. Cito textual: se decrete como medida cautelar la suspensión del procedimiento de reforma constitucional hasta en tanto el Pleno de este máximo tribunal de la Nación se pronuncie de fondo. Fue una de las peticiones que hizo a Piña la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Esta consulta se refiere únicamente a si Piña puede dictar una suspensión de este tipo, algo que la Corte nunca ha hecho para frenar un procedimiento legislativo en curso, y mucho menos uno que pretenda reformar la Constitución. La intervención de la Corte para revisar leyes siempre es posterior a su publicación, y lo que revisa es precisamente si se ajustan a la Carta Magna. La Corte puede abrir este tipo de expediente con base en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que la faculta para conocer y dirimir cualquier controversia que se suscite dentro del mismo órgano. Pero no está claro que estas resoluciones puedan extenderse hacia los otros poderes. Obviamente, el jumento macuspano no se podía quedar callado, por lo que durante su show cómico mañanero reprobó y consideró una aberración la consulta a la que convocó la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Escuchen nada más la diarrea verbal. No tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la reforma constitucional. Sería pues una arbitrariedad.
Oilo, hablando de arbitrariedad, aberraciones y de no tener fundamento legal, el que se la ha vivido 6 años pasándose las leyes por el nudo de globo. O sea que ahora sí hay que acatar la ley porque a mí sí me conviene. Hijo de toda tu tabasqueña madre. Tengamos en cuenta que la mentada reforma al Poder Judicial, que tiene en vilo a la democracia y a la estabilidad económica del país por sus repercusiones, en ningún momento se puso a consideración de los ciudadanos, como tanto argumentan tanto el anciano delirante como la presirvienta electa. Ellos han manipulado y malinterpretado a su conveniencia que debido al resultado de las elecciones del pasado 2 de junio, más allá de que si fue fraude o no, ese es otro tema, eso es, según ellos, la voluntad del pueblo, aprovechando la polarización, el rezago, la ignorancia y el resentimiento social para impulsar intereses partidistas y hasta ideológicos ajenos a la realidad del propio Poder Judicial, buscando únicamente el control total y absoluto de los tres poderes de la Unión. Esto se define en unos días, concretamente el próximo miércoles, cuando se votará en el Senado si pasa o no la reforma. Morena y sus aliados están a un solo voto de la mayoría calificada para que lo logren. Son 43 senadores de oposición y todos hasta el día de hoy han expresado su voto en contra. Mucho ha tenido que ver la presión social para que estos senadores se manifiesten de manera pública. Con uno solo de esos 43 que logren doblar, se acabó. Veremos si resisten. Aunque por otro lado, Gerardo Changoleón Fernández Noroña, valiéndole absolutamente madre las reglas del Senado, ha declarado que según él ya tienen asegurada la mayoría calificada, de tal forma que el miércoles sabremos en qué termina esta historia. Si los 43 senadores se mantienen firmes y se rechaza la reforma, representaría sin duda la más grande derrota política del viejo guango a unos días de terminar su sexenio. Para los políticos, comunicar, convencer, persuadir y manipular los ponen al mismo nivel. Sin embargo, distinguir qué es uno y qué es el otro es donde está lo complicado. La manipulación es una parte imprescindible y fundamental desde los orígenes del ser humano. Manipular es una de las primeras cosas que aprendemos en la vida. Desde que nacemos, los bebés descubren el poder del llanto, el berrinche, los pataleos o la risa como recursos para demandar atención, exigir comida, pedir ayuda o simplemente mantener ocupada a la gente. Las acciones, como adultos, reflejan lo mucho o poco que algunos maduraron, procesaron y superaron ese periodo. Manipular es inyectar en la mente de los ciudadanos ideas, actitudes, conceptos y aspiraciones, incluso falsas, inmorales y deshonestas, que sirvan a los intereses ocultos o cínicamente abiertos, como es el caso de sus manipuladores. Pero para que exista un manipulador debe haber una masa de ciudadanos indefensos, dóciles, desinformados, emocionales, reclutados, pagados o simplemente indiferentes a la política para quienes mantenerse dependientes. Es mucho más simple que reflexionar, participar, criticar o luchar para cambiar las cosas. Los programas sociales, el bajo nivel de educación, los medios de comunicación sometidos y la propaganda permanente, como las mañaneras, son usados como instrumentos de soporte a la manipulación. Es así que entre más grande sea esta masa de apoyo, menor es la capacidad de resistencia de la parte crítica de la sociedad. Los manipuladores echan mano del hartazgo y la molestia de la ciudadanía para explotarla a su favor, encausan la molestia popular hacia sus adversarios. Destruir al Poder Judicial no cambia el fondo de los problemas, al contrario, puede traer consecuencias aún más graves. Ya lo estamos viendo con las reacciones de varios países, de calificadoras, de organizaciones, de inversionistas, acerca de lo que está sucediendo en nuestro país. Sin embargo, para López Obrador, no existe algo más importante que él mismo. Es en lo que ha trabajado toda su vida. Por eso decía que sería un gran publicista. Le sigue vendiendo a sus feligreses solovinos un producto chafa, inservible, con la idea y la imagen de que es lo que necesitan, ahora dándole continuidad con su presirvienta Claudia Sheinbaum, sin saber que para ellos, ustedes no son otra cosa que idiotas manipulables y desechables a su antojo. Y no pierden los neoliberales ni los privilegiados, perdemos todos, pierde México. Excelente fin de semana. Recuerda que puedes hacer tus donativos vía PayPal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias.